La quinta generación del Honda CR-V se presentó a finales de 2016 y se renovó unos 3 años después, por lo que ya iba siendo hora de que la nueva entrega comenzara a vislumbrarse en el horizonte, y así ha ocurrido. La nueva entrega del subcompacto presume de ser la más grande de todas y su tecnología, la más avanzada. La nueva CR-V ha aumentado de tamaño, concretamente 6,8 centímetros a lo largo, otro a lo ancho y su batalla se incrementa en otros 4 centímetros además. Sus voladizos siguen siendo bastante generosos y, en líneas generales, su estética es más limpia con líneas marcadas y el capó, más largo y plano que antes. La parte delantera revela una parrilla un poco más grande con un nuevo patrón y está flanqueada por unos estilizados grupos ópticos con tecnología LED que parecían en un principio estar divididos. El estilo de diseño utiliza líneas más rectas, que serán más concisas y resistentes visualmente. Al mismo tiempo, este faro es también el faro más delgado en la historia del CR-V. Arriba hay una luz de conducción diurna LED horizontal. A diferencia de las generaciones anteriores, que tenían los ojos bien abiertos, los ojos del nuevo CR-V aparecen más enfocados y nítidos. Desde parado hasta una etapa de baja velocidad por debajo de 30 km por hora, la potencia de salida del nuevo CR-V es muy suave y silenciosa. Las características naturales de la caja de cambios CVT le permiten tener una experiencia de potencia muy tranquila y natural en el medio y etapa de baja velocidad. Es muy adecuado para conducir cuando se detiene y avanza en carreteras urbanas, congestionadas, lo que permite a los propietarios de automóviles controlar fácilmente la velocidad del automóvil y seguirlo. El rendimiento de frenado es digno de reconocimiento. El pedal del freno se siente sólido y la distribución de la fuerza de frenado es relativamente uniforme. De puertas para adentro no hay grandes sorpresas a nivel de diseño ya que el habitáculo es muy parecido al del citado Honda Civic, con un salpicadero que presenta una pantalla táctil de hasta 10.1 pulgadas en la parte superior y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas da la bienvenida al conductor. La tapicería de tela gris y negra es estándar, con cuero disponible. La consola central del CR-V ofrece la mayor capacidad de almacenamiento de cualquier vehículo en su clase. La segunda fila tiene cambios de espacio más flexibles. El espacio de la segunda fila todavía es relativamente amplio y la protuberancia de la plataforma es relativamente pequeña, lo que tiene poco efecto en el espacio para las piernas. Sentado en el asiento del conductor del nuevo CR-V, en primer lugar, la posición del asiento es relativamente estirada, y el ajuste del volante admite el ajuste hacia arriba y hacia abajo, delantero y trasero, que es adecuado para amigos de todas las formas y tamaños. Después de arrancar, el volante se siente suave y toma menos de 2.5 vueltas desde el extremo izquierdo al extremo derecho. La relación de dirección es relativamente pequeña entre los sub y puede proporcionar una mejor directividad en las curvas. En cuanto a la tecnología, Apple CarPlay y Android Auto se ofrecen de serie independientemente del acabado escogido, al igual que el conjunto de sistemas de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing. Incluye una nueva cámara gran angular con un campo de visión de 90 grados y un sistema de radar que puede ver en 120 grados. El control de ángulo muerto es estándar, así como el asistente Traffic Jam Assist con frenado automático a baja velocidad y reconocimiento de señales. Por primera vez en el CR-V, está disponible el control de descenso en pendientes. El crecimiento del coche tiene como resultado una mayor habitabilidad y el volumen de carga disponible en el maletero es de 745 litros, ampliables hasta los 2166 litros si se abaten los asientos traseros. Una carrocería un 15% más rígida a la torsión respalda aún más las mejoras en la conducción, el manejo y el refinamiento general. Según Honda, las actualizaciones de la suspensión y la dirección hacen que el CR-V sea más divertido de conducir, al mismo tiempo que mejoran la calidad de rodadura. Su suspensión delantera con esquema McPherson y su dirección de relación variable ahora se montan en un nuevo bastidor auxiliar más rígido que reposiciona la cremallera de la dirección para mejorar la sensación y la precisión. El dinamismo se mejora aún más con un subchasis trasero más rígido para la suspensión multibrazo reoptimizada. Dependiendo del mercado, el Honda CR-V de quinta generación ya se ofrece con trenes de potencia híbridos,
ya sean convencionales o enchufables, por lo que la sexta generación sigue apostando por la electrificación. Si bien se especulaba con la llegada de una versión 100% eléctrica, la firma japonesa ha optado por ofrecer dos mecánicas diferentes, ninguna de ellas alimentada por baterías exclusivamente. Por un lado, está el motor de gasolina turboalimentado de 4 cilindros y 1.5 litros, con un total de 192 caballos de potencia y un par máximo de 242 Nm de torque. Por otro, el sistema híbrido basado en un bloque de 2.0 litros y dos motores eléctricos, arrojando sobre el asfalto 207 caballos de fuerza y un par máximo de 335 Nm de torque. A la hora de abandonar el asfalto, el sistema Real Time se actualiza y ofrece varios modos de conducción según las condiciones. En las curvas, el rendimiento del chasis también es notable, los cambios de línea y la dirección son más flexibles, el balanceo en las curvas también se controla en un rango relativamente pequeño y el chasis también puede dar respuestas oportunas al cambiar de dirección continuamente. Para los SUV de Honda, el rendimiento de manejo siempre ha sido más alto que el nivel promedio del mismo nivel. Aunque el rendimiento de potencia de los CR-V anteriores no es sobresaliente, el chasis y el manejo no han decepcionado. El Honda CR-V de sexta generación es, ante todo, llamativo en términos de apariencia. El diseño renacido aporta un estilo más duro, y las líneas simples y rectas añaden un sentido de la moda. El diseño interior del mismo modelo que el Civic carece un poco de novedad, y la configuración es bastante satisfactoria para satisfacer las necesidades del uso diario del automóvil.